saber que no estamos enfermos, sino que estamos evolucionando. Cada uno de nosotros acá en la Madre Tierra estamos acostumbrados a sentir que estamos sujetos a un sinnúmero de factores que nos influyen altamente lo anímico y lo físico. Se entrelazan y nos dejan sus señales a modo de impacto, que a veces se traducen en enfermedades. Pero es posible que tales enfermedades sean manifestaciones de algo que va un poco más allá de la incomodidad o el desgaste material. La función del espiritismo es la de curar el espíritu enfermo, siendo un vehículo beneficioso que instiga al hombre a despertar su conciencia hacia los deberes y las responsabilidades del espíritu inmortal. La ciencia espírita nos enseña a que cada uno de nosotros debemos de despertar en nuestra conciencia lo que es los buenos valores, que son la reforma interna. Y la reforma interna es todo aquel conjunto de virtudes y de cosas buenas que aflorecen en cada uno de nosotros. Es peculiar. Todos somos diferentes, todos tenemos diferentes acciones buenas que nos hacen ser genuinos acá en la Madre Tierra. La filosofía espírita es el mejor tratamiento para las enfermedades espirituales, porque en ella se descubre en el ser las raíces incrustadas a través de muchas vidas del espíritu, expresando el cristianismo redivivo. Descubre los panoramas radiantes de la inmortalidad ante el gran futuro, sino que también desempeñan funciones específicas en el tratamiento de las dolencias que fustigan a la humanidad, por enseñar la medicina del alma con bases en el amor constructivo. La filosofía espírita nos enseña a cada uno de nosotros que somos espíritus inmortales, que somos espíritus que venimos a evolucionar constantemente a las diferentes esferas acá en el plano terrenal. Cada uno de nosotros trae consigo una misión en la cual es cumplirla acá en el plano terrenal, pero también venimos a evolucionar. Nosotros nos enfermamos acá en la Madre Tierra a través de aquellos sentimientos que no nos dejan progresar, a través de aquellos sentimientos como el odio, la venganza, la mentira, el irrespeto, la incomprensión, el duelo y muchas otras enfermedades que llegan a nuestro espíritu y que si no le ponemos atención a esas enfermedades pueden ser letales en nuestra espiritualidad, porque podemos estar con vida materialmente, pero podemos estar muertos en la espiritualidad, porque cuando nos enfrascamos y cuando nos llenamos de esos lastres, de esos sentimientos que no nos ayudan a cada uno de nosotros, nos convertimos en espíritus con materia fívolos. Nos convertimos en aquellas personas insensatas, nos convertimos en aquellas personas que no piensan en los demás, sino que nos convertimos en aquellas personas que somos egocentristas, que solo pensamos para sí mismo, para nuestro propio bien. Y en verdad, déjeme decirle que nosotros venimos a evolucionar. Hoy es el momento de poder decir que no estamos enfermos. Y si por A o B razón nos encontramos enfermos de algún mal sentimiento, hoy es importante que podamos curarnos espiritualmente. Es importante quitarnos
esas enfermedades espirituales que son las que no nos ayudan a progresar. Son esas dolencias, son las dolencias que tiene el espíritu, que no son físicas, pero son dolencias espirituales que las albergamos cada uno de nosotros. La patología humana se expresa por amarguras, desesperos e irritaciones que afectan crisis del pensamiento. Sabemos que a través del mal pensamiento ya hay una enfermedad espiritual y esa no nos deja evolucionar. Esto nos hace que nos afecte esas crisis del pensamiento, estableciendo lesiones mentales que culminan en procesos patológicos en el cuerpo y posteriormente en el alma, cuando no se convierte de repente en pábulo de la locura o en la siembra de la muerte. Esto acontece porque millones de criaturas respuestas en el hogar recapitulan amarguras y graves experiencias juntos a aquellos que los atormentaron en el pasado o en el pasado fueron implacables verdugos. Es por esta razón que muchos recurren en su desesperación, buscan soluciones para afrontar tales situaciones y acuden a las casas espíritas donde hay personas preparadas y con el conocimiento sobre el tema aplican los principios espíritas para solucionar los problemas familiares. Cuando ya llegamos a un lugar en busca de una respuesta, en busca de una necesidad espiritual, llegamos a esas casas espíritas, donde podemos encontrar personas que nos van a ayudar a poder salir de esa crisis, de esas enfermedades espirituales, para que posteriormente se conviertan en virtudes, que son las virtudes que cada uno de nosotros debemos de tener y de las cuales deben de aflorar en cada uno de nosotros.